Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponerles el tema referido a la data mining, ¿no? El tema que vamos a exponer, como les digo, es el data mining, en el cual vamos a tocar diversos temas, ya que este tema es algo nuevo para nosotros, estudiantes de contabilidad, pero por lo que vemos es un tema muy importante y el cual podemos sacar muchos frutos dentro de nuestra carrera. El tema es data mining y el temario que vamos a tocar en primer lugar pues va a ser qué es la data mining, ¿no? En qué consiste, en otras palabras se entiende como la minería de datos. ¿En qué consiste la minería de datos, no? En primer lugar sabremos pues qué es la data mining. Sabemos de que en una empresa cuentan con bastante información, con mucha información, pero que no sabemos administrar dicha información, y a ello nosotros los contadores contamos con información mucho más importante y relevante dentro de las empresas, pero no sabemos utilizar este gran recurso, ¿no? Entonces es importante saber qué se puede hacer con la data mining. Fuera de ello, que todo término, toda técnica, toda innovación requiere de ciertos pasos o ciertos métodos, porque el data mining no está parametrizado, sino que se puede conocer de distintas maneras, y para ello hay distintas técnicas, ¿no? Y por eso es que vamos a tocar también lo que es las técnicas que se pueden ver dentro del data mining, ¿no? También a ello, resultando o teniendo ya como resultado conocimiento de las nuevas tendencias que nos pueda dar la aplicación de la data mining dentro de nuestra organización, pues es importante saber de que vamos a recibir varias opciones de resultado. Entonces es importante saber qué criterio vamos a tomar para tomar las decisiones a partir de los resultados que nos da el data mining, y por ello vamos a analizar los criterios para la toma de decisiones, ¿no? A ello también al temario vamos a ver que en la actualidad ya existen programas, software que desarrollan el procedimiento de la data mining con tan solo incluir datos, ¿no? Que nos puedan generar tendencias, modas, ¿no? Frecuencias que puedan beneficiar a nosotros como empresa, a nosotros como asesores de empresa y quizás como parte de la empresa en sí, ¿no? Entonces también vamos a ver lo que es los softwares, ¿no? Los últimos software que quizás aplican lo que es el data mining y nos facilitan la aplicación de este nuevo término. Ahora, por último, vamos a ver un problema, un caso hipotético, claro, en el cual vamos a mostrar la metodología que se va a aplicar dentro de la data mining, ¿no? Entonces, empezamos con la exposición. Bueno, para empezar, no existe una definición clara de lo que existe en la data mining. Sin embargo, entendemos en modo de traducción que data mining se entiende como la minería de datos, ¿no? Pero se puede entender que se refiere a un conjunto de métodos estadísticos, y por ello podemos entender de que la data mining se basa bastante y se apoya bastante en lo que es la estadística. Entonces, que no, esta técnica, este procedimiento de la utilización de la estadística nos va a ayudar a partir de los datos que tenemos dentro de la empresa, dentro de una organización, a proporcionarnos informaciones, ¿no? Que puedan ser correlaciones, que puedan ser patrones, que nos puedan servir dentro de la empresa, ¿no? Y fuera de ello, esta información proporcionada nos va a disponer de muchos datos
De aquí viene pues el término de lo que es la minería de datos, ¿no? Esta idea de data mining lleva a la siguiente estructura de conocimientos. Nosotros es como decir una fórmula que se puede entender de la data mining. Los datos más la estadística nos da una información, ¿no? Como antes les comentaba, existen las empresas, ¿no? Y organizaciones que puedan tener información, ¿no? O un ejemplo, digamos, ¿no? Que utiliza quizás una institución cercana que pueda ser la SUNAT, ¿no? En la elaboración de sus procesos de selección, ¿qué es lo que hace? Realiza su proceso de selección y sale, por decir, para la convocatoria un ganador, ya. Sale el ganador, pero a los 3 siguientes puestos se les llama como recursos potenciales y para las siguientes convocatorias se les tiene bastante en cuenta a estas personas, ¿no? O si se requiriese a un personal de manera inmediata, entonces se recurre a estas personas, ¿no? Basadas a los datos de anteriores pues concursos. Entonces de esa manera pues apoya la data mining, ¿no? En que no quede en cero la información que tú puedas sacar, tener dentro de tu empresa, ¿no? Ahora, según algunos autores, también entendemos que la data mining dice que es parte de la estadística, se entiende como parte de la estadística, pero parte de la estadística no paramétrica, ¿no? Que se usa para problemas que se representan actualmente para lo que es analizar datos, ¿no? Los problemas actuales se diferencian de los clásicos en que el número de datos a analizar es mucho mayor, ¿no? Y en consecuencia las técnicas estadísticas clásicas, ¿no? Que puede ser pues lo que el sistemático, entre otras técnicas, pues sean insuficientes. Entonces para ello el propio data mining ha aplicado y ha propuesto sus propias técnicas, ¿no? Ahora el data mining va a ser un proceso de analizar datos desde diferentes perspectivas con el objetivo de resumir los datos en segmentos de informaciones útiles, ¿no? Como les decía, esta información puede ser usada para incrementar créditos o beneficios, reducir costos, mejorar la atención al cliente o la fidelización del cliente, ¿no? En este caso si pensamos como empresa. Ahora, ¿qué nos puede permitir la data mining? La data mining nos permite que a los usuarios analicemos datos desde diferentes dimensiones o ángulos o categorizándolos y resumiendo las relaciones que puedan tener una de ellas, ¿no? O sea, imagínense, una empresa, fuese cual fuese el tamaño, cuenta con información de recursos humanos y ellos a la vez contamos con información financiera, a la vez con información de logística, pero cada uno por su lado. Pero sería bueno pues que podamos mediante otra base de datos quizás juntar esa información, volverlos en un conjunto y quizás poder utilizar toda esa información y quizás conseguir de algún modo, puede ser la fidelización del cliente, incrementar beneficios dentro de la empresa, reducir costos, entre otras cosas, ¿no? Ahora, un ejemplo, como les decía, podría ser también una simple averiguación de la relación entre compra de pañales y la compra de cervezas el sábado por la tarde en los supermercados, ¿no? O sea, sería importante saber si alguien quiere abrir una empresa de pañales, entonces hacer esta comparación, este análisis estadístico de preferencia, ¿no? De frecuencia que puedan tener. Ahora, como ya hemos explicado lo que es el significado de data mining, a continuación vamos a tocar el tema de qué se puede hacer con el data mining dentro de una organización, ¿no? El usuario usualmente busca las siguientes relaciones en cuanto a la utilización de la data mining. En primer lugar, las clases, ¿no? En lo que consiste en la agrupación de grupos predeterminados, ¿no? Esta es una forma de clasificación en la que consiste en asignar conjunto de datos a grupos fijados de maneras que se minimice la probabilidad de clasificación errónea, ¿no?
Es importante la clasificación que se le pueda dar dentro de una organización a nuestros datos, ¿no? Y en base a qué se hace la clasificación, ¿no? Y para ello están de nuevo entrando lo que es términos de estadística que van a determinar las variables. Es un tema muy importante, ya que nosotros para llegar a clasificar tenemos que definir en qué variable nos vamos a basar, ya sea en edad, en producto, en precio, en frecuencia de compra, entre otros tipos de variables que puedan ser. Por ejemplo, ¿no? Un problema típico de clasificación es el de dividir una base de datos de bancos en grupos que sean los más homogéneos posibles con respecto a variables como posibilidades de créditos, en términos de valores tales como bueno o malo, ¿no? Que es algo tan superfluo. Entonces es un tema que quizás nosotros no hemos podido ver. Otra cosa que se puede hacer dentro de lo que es con la data mining, que es los clusters, ¿no? Que bien sabemos y entendemos que se entiende como la construcción de grupos de observaciones similares según un criterio prefijado, ¿no? Como podríamos ver lo que usualmente pasa en el comercio, ¿no? Hay clusters, por decir, si nos dirigimos por la calle Puno, aquí en la ciudad de Huancayo, podemos ver que es un clúster de discotecas, ¿no? Todos con el mismo giro de negocio, definiéndonos en una sola variable, en una sola dirección al cliente, y toda la dirección de esa calle se refiere a ese tipo de negocios, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que significa más o menos el clúster. Ahora, el proceso del clustering, que en sí se entiende como agrupamiento, consiste en subdividir un conjunto de datos en grupos mutuamente excluyentes, de tal manera que cada miembro de un grupo esté lo más cercano y tenga la más relación con el otro elemento, ¿no? Y grupos diferentes estén los más lejos, ¿no? O sea, se supone que si este es un subgrupo, un clúster, los elementos de ese clúster, los datos de ese clúster van a ser muy distanciados de los demás grupos, ¿no? Ahora, un típico ejemplo de aplicación del clustering es la clasificación de segmentos de mercado, como les decía, ¿no? Por ejemplo, una empresa quiere introducir en el mercado las bebidas de bebidas alcohólicas, pero antes hace una encuesta de mercado para averiguar si existen grupos de clientes con costumbres particulares con el consumo de bebidas. La empresa quiere introducirse en el grupo si existen, que al menos el servicio por la competencia, ¿no? En este ejemplo no existen grupos de clientes predeterminados, ¿no? Ahora, otra cosa es que se puede hacer con la data mining es las asociaciones, ¿no? Las observaciones son usadas para identificar asociaciones entre variables en este caso, ¿no? La búsqueda de asociaciones es diferente a la búsqueda de relaciones causales, ¿no? Ahora, las relaciones causales son mucho más difíciles de encontrar que las asociaciones, debido a la presencia de variables no observables, ¿no? Las relaciones causales y asociaciones no son equivalentes. Si hay asociaciones, no tiene por qué haber quizás un término de causalidad, una relación de causalidad. Fuera de ello, también lo que se puede hacer con lo que es la data mining es los patrones secuenciales. Se trata de identificar patrones de comportamiento y tendencias. Un ejemplo sería pues las intensidades de expresión en lo que es el microarrays, que permite distinguir entre diferentes expresiones de genes para individuos con cáncer o sin él, ¿no? O lo que puede hacer, se puede identificar quizás la frecuencia de los comportamientos en las personas delictivas, ¿no? ¿Qué pasa? Y en algún momento se hizo estudios basándose en la creencia de que los delincuentes ya nacían con la predisposición genética de ser delincuentes. Entonces sería una buena manera de poder saber esto, para poder controlar y prevenir este tipo de personas, ¿no? Ahora, algunos ejemplos en las cuales se puedan aplicar la data mining sería pues en la toma de decisiones.
que es lo más importante. En giro quizás a la banca, finanzas, seguros, marketing, políticas sanitarias y demográficas. Si ven, estos temas se basan bastante y dependen bastante de las tendencias de sus propias variables, ¿no? Finanzas puede ser hasta la misma tasa de las mismas. Siguiendo tasas. Con la exposición, bueno, íbamos tocando el tema, lo que es los ejemplos de la data mining que se puede dar dentro de la banca, dentro de la finanza, ¿no? En sí, pues un ejemplo que nos va a ayudar la data mining es en la toma de decisiones, otro en los procesos industriales, ¿no? Quizás evitar algún procedimiento dentro de nuestro proceso industrial nos puede ayudar el data mining. Fuera de ello, y sobre todo lo que se pueda basar la gente es en investigaciones científicas, en ejemplos que puedan ser, ¿no? Medicina, la epidemiología, bioformática, la psicología, que se basan bastante en lo que es la data mining, ¿no? Que tiene un soporte claro en la estadística. Fuera de ello, en un soporte de diseño de base de datos, ¿no? Lo que pasa es ahora podemos ver en organizaciones del Estado, en organizaciones privadas, que hacen el uso de una base de datos conjunta, ¿no? Así como conocemos el disco D, pues las empresas tienen una propia unidad de base de datos donde toda la empresa podemos subir nuestra información y cada uno tiene su carpeta, finanzas, área legal, área logística, pero al fin y al cabo todos podemos manejar la información ya que nos encontramos en una base de datos abierta, ¿no? Otro de ello puede ser la mejora de la calidad de datos, ¿no? Otra cosa, un ejemplo más que podamos lograr con lo que es data mining es la mejora en el área de empresas, ¿no? Como nosotros hablábamos, ya sea de una empresa consultora como servicio de consultoría o como una empresa que recibe el servicio de consultoría, es importante quizás aplicar esta nueva tendencia del data mining, ya que ayudaría bastante a quizás hacer el mejoramiento del uso de lo que es el recurso de datos, ¿no? Ahora, ¿qué se podría hacer dentro de quizás del comercio, el marketing con el data mining, ¿no? Podríamos quizás identificar patrones de compra de los clientes, ¿no? Quizás viendo cuáles son los criterios de compra, ¿no? La frecuencia de sus compras, fuera de ello la búsqueda de asociaciones entre clientes y características demográficas. Como ya sabemos, la clasificación es una de las facilidades que se puede conseguir con la data mining. Quizás clasificar a nuestros clientes como frecuentes, no tan frecuentes, eventuales, ¿no? Entonces podemos ver todo ello, ¿no? Y quizás clasificar e identificar nuestro producto como un producto de necesidad o un producto quizás de necesidad superflua. Es necesario, ¿no? Quizás nos podría ayudar bastante. Fuera de ello sería la predicción de respuestas a campañas de correo, ¿no? ¿Qué pasa si digamos, ahora lo que está pasando con el fenómeno del niño, la ciudad de Lima, que se van a empezar a vender los uniformes para enero, ¿no? La campaña escolar, con lo que es el fenómeno del niño, no desestabiliza bastante lo que es el clima, ¿no? Pero sería bueno pues nosotros predecir qué tipo de uniformes van a comprar, si van a comprar un uniforme manga corta o van a preferir manga larga, puesto que la consecuencia o los efectos que puedan causar el fenómeno del niño va a repercutir en las ganancias, en las utilidades de estas empresas, que son empresas que se generan por oportunidades, eventualmente por campaña. Entonces es importante definir eso, ¿no? Ahora, dentro de la banca, ¿qué podemos hacer dentro de la banca, ¿no? Identificar sobre todo los clientes leales, ¿no? La fidelización de clientes, determinación del gasto de tarjeta de créditos por grupos, ¿no? Cómo bien la empresa hace, ¿no? Quizás clientes platinios, clientes de cuenta sueldo o entre otros, ¿no? Identificación de reglas de mercado de valores a partir de bases de datos o datos históricos, ¿no? Dentro de lo que es la salud privada o los seguros, ¿qué podríamos hacer? Identificar el comportamiento fraudulento, ¿no? Quizás analizar los procedimientos médicos solicitados.
Dentro del transporte podríamos hacer lo que es la determinación de la planificación de la distribución de tiendas, ¿no? Fuera de ello también podríamos hacer la analización de patrones de carga. En la medicina, ¿qué se podría hacer en base a la data mining? Identificar terapias médicas adecuadas para identificar o diferenciar las enfermedades, ¿no? Asociación de síntomas y clasificaciones diferenciales de patologías, así quizás podríamos identificar de manera más rápida las enfermedades. Ahora, estudio de factores, ¿no? Quizás puede ser genéticos, precedentes, hábitos alimenticios, de riesgos o distintas patologías, ¿no? ¿Por qué sería importante, ¿no? Dentro de lo que es la medicina, la genética, lo que es el tema de la data mining? Un ejemplo que hacíamos hace un momento con mi compañera era pues referido a que quizás, digamos, ¿no? Ahora existen lo que es institutos o clínicas de fertilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si yo requiero del servicio y requiero quedar embarazada y necesito pues espermatozoides de una persona? Pero sin darme cuenta de que quizás un familiar mío haya donado espermatozoides, entonces yo voy a la clínica, entonces requiero los servicios y quizás podría quedar embarazada de algún familiar mío. Entonces es importante manejar la información que cuenta una organización. En este caso pudo la clínica organizar su base de datos buscando la relación de ADN entre el mío y quizás los futuros clientes que podamos ir, ¿no? Y conjuntamente con las personas donantes, ¿no? Ahora, lo que después de haber visto qué se puede hacer dentro de algunos giros de negocio, lo que es la data mining, vamos a tocar lo que es las técnicas, ¿no? ¿Qué técnicas se pueden tratar acerca del data mining? Más o menos ya hemos visto qué es lo que se puede hacer, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las técnicas? La técnica primeriza, la técnica base de lo que es el data mining es la estadística, ¿no? Como ya sabemos, datos más estadística nos dan la data mining, la minería de datos. Entonces, en base es la estadística. Segundo, la clusterización. Tercero, árboles, ¿no? Árboles de problemas, redes neuronales, algoritmos genéticos, ¿no? El market basket análisis, memory based reasoning y link analysis, ¿no? Estas son otras técnicas, ¿no?, que se pueden hacer. Ahora, en lo que es la técnica de la estadística, ¿no? Esta técnica es útil y nos sirve en cuanto podemos basarnos a la descripción, visualización de simples datos, ¿no? Sabemos que la estadística, a diferencia de la data mining, la estadística solamente va a poder desarrollar o resolver problemas, pero de cantidad de datos pocos, mínimos, ¿no? Entonces solamente hablamos de simples datos, de datos simples, ¿no? Ahora, fuera de ello, de test de hipótesis, quizás máximo, mínimo, medidas, sigmas, frecuencias, histogramas, búsqueda de correlaciones, regresiones lineales. Ahora, ¿cuál es la dificultad quizás que puede existir dentro de lo que es esta técnica de la estadística? Es de que las relaciones no lineales entre variables, distribuciones no gaussianas. Estos dos términos, estos dos puntos no se pueden tocar dentro de la estadística, ¿no? Y esa es una dificultad dentro de ello. Ahora, la otra técnica es la técnica de clusterización. Como ya sabemos, ¿no? La técnica de clusterización se refiere a la agrupación, ¿no? En este caso, si haríamos el ejemplo, pues sería la clasificación o agrupación de los clientes, pero con distintos métodos, distintos criterios. La técnica más usada dentro de la clusterización son las clásicas y las redes neuronales. En las clásicas se refiere a que se van a agregar registros hasta llegar al número de grupos deseados o la distancia mínima, ¿no? En cambio, las redes neuronales, que se van a basar en Cojonen o neuronal gas, que se va a basar en un método, el ganador se lo lleva todo o simula un gas formado de moléculas, ¿no? Es muy recomendable hacer la clusterización. Podemos descubrir agradables sorpresas dentro de nuestra organización.
Ahora, otra técnica es lo que es los árboles, ¿no? Herramientas muy populares para la clasificación en cuanto al se puede hacer atractivo y los problemas, ¿no? Atractivo se refiere a los resultados que puedan expresar mediante reglas, ¿no? Ejecutables dentro de lo que es el data mining, ¿no? Fuera de ello, los problemas que puedan originar acerca de del uso de esta técnica, pues es el número de reglas que generalmente pues suelen ser enormes, ¿no? Ahora, fuera de ello, que son superadas por las redes sociales o la predicción, ¿no? Ahora, ¿cómo crecen esta técnica de árboles, no? Cada rama se divide en otra para disminuir la diversidad. La diversidad como baja indica predominio de una clase, ¿no? El proceso termina por criterios de ganancia, de información o entropía, entre otros. Otra técnica es las redes de neuronales multicapa, ¿no? Estas están inspiradas en la estructura neuronal biológica, ¿no? La forma de una neurona ramificada, ¿no? Entonces, que tiene un núcleo, una base. ¿Qué son estas redes neuronales? Nos dice que son grupos de neuronas se puede entender de unidades básicas de procedimientos interconectadas con distinta influencia mutua, ¿no? Si bien hacemos la clasificación de nuestros datos, pero lo que buscamos es de que estos datos estén interconectados unas a otras para que se puedan quizás facilitar en información o quizás en la toma de decisiones, ¿no? Ahora, aprenden a partir de ejemplos, como nosotros, ¿no? Ahora, la memoria está basada en los pesos. Ya, ahora, ¿para qué son útiles? Nos dicen, ¿no? Bueno, son extremadamente útiles en la clasificación, ¿no? Son muy útiles para lo que es la estimación, la predicción. Ahora, viendo después de ello lo que es las técnicas, ¿no? Vamos a tomar el tema que es criterios para la toma de decisiones, para lo cual mi compañera Maricruz les va a explicar el tema a continuación. Gracias. El mismo botón. Buenas tardes con todos ustedes. Voy a exponer a continuación los criterios de lo que es la data mining. La data mining, como ya explicó mi compañera, es una recolección de datos importantes para la organización. Los criterios que hay en esto son el criterio de Laplace, el criterio de Ward y el criterio de Horowitz, y también el criterio de Safe y el criterio de Bayes. A continuación les voy a explicar cada uno de estos criterios. El criterio de Laplace se basa en seleccionar algunas estrategias esperando un máximo rendimiento en lo que es la recolección de los datos. En lo que es la data mining, el criterio de Wald es realizado para la toma de decisiones en lo que es mayormente como ya lo mencioné, la toma de decisiones de la empresa para que pueda generar un valor agregado y tener un mejor rendimiento a un largo plazo. Este criterio toma como naturaleza la estrategia de demostrar todos estos datos. El criterio de Horowitz es mayormente basado en lo que es optimizar los recursos con que contamos. Para establecer una mejor recolección de datos y generar un valor agregado a la empresa,
Tengo otro criterio que es el criterio de Seybev, que considera mayormente lo que es la selección de estrategias particulares, y tener un adecuado manejo de información. Y otro criterio que es el de Bayes nos muestra, esta teoría es conocida por la retroalimentación de datos. Bueno, el teorema de Bayes está sugerido como una fórmula de arreglo independientemente en el riesgo matemático, como es la teoría que ya había mencionado antes. También utiliza la probabilidad combinada en las bases a ejecutar en la ponderación de ambas fuentes. En este punto tomamos en cuenta, por ejemplo, las verosimilitudes de los estados de naturaleza y también la probabilidad que se puede combinar resultantemente de la información que se obtenga. También podemos ver lo que es los límites que cuentan este teorema, que son las experiencias amplias que podemos haber tenido, también la influencia de la probabilidad de lo que pueda suceder de aquí a un tiempo determinado. También podemos ver la probabilidad subjetiva en un ámbito implícito, como el conocimiento, que forma parte operativa de un problema, en la cual se muestra algún tipo de ignorancia en el criterio que vamos a utilizar con diferentes temas específicos. También podemos tomar en cuenta lo que es como un ejemplo podríamos tomar la recolección de datos de una empresa aquí en Huancayo, como es el CNI o ¿cómo se llama esa empresa? De la RENIEC, se podría decir. Toma datos de toda la población de nuestro país para poder identificar a cada uno de ellos según su edad, en qué año ha nacido y todo eso. También tenemos lo que son los software que se utiliza en este tema, lo que es data mining, para poder recolectar y poner los datos dentro de estos sistemas o software. Uno de ellos son el Orange, también tenemos el Dynamic, también tenemos lo que es el Data. Como estaba hablando, tenemos lo que son los software de Orange, el software de lo que es Rapid Mining, el Wacom. También a continuación les voy a hablar lo que es la metodología que se aplica en la data mining. Por ejemplo, tenemos lo que es la definición, por ejemplo, en una empresa tenemos lo que es la definición de los datos con que contamos. También tenemos lo que es la elaboración de procesamiento de estos datos que contamos, y también lo que es la modelización, y también lo que es la ejecución y la evaluación de estos datos que hemos adquirido en el mercado en años anteriores, ya que nos van a servir para esto. También tenemos lo que es un ejemplo, lo que es, por ejemplo, en la venta de lo que son pensiones.
como dato tenemos los datos de los clientes, los datos de las cuentas, por ejemplo, como es la selección de los productos, y otro lo que es la muestra aleatoria de los clientes de un banco. Y también tenemos lo que es dentro de esto lo que es la selección de los clientes sin el producto, también selección de clientes con el producto, y también varios años de datos antiguos con que contamos. Una forma de evaluación de esto es el clustering neuronal, que nos muestra lo que son las variables de antigüedad, del domicilio, edad, todos los datos estadísticos que nos piden para poder mostrar un dato específico cuantitativo, para poder contar, tener los datos exactos. También podemos tomar en cuenta lo que son estas variables, lo que es el nivel cultural, el nivel de pensiones con que cuenta cada persona, las tarjetas con que cuentan. También tenemos lo que es la relación entre los datos del cliente que se poseen con el plan de pensiones. También podemos ver lo que son en los resultados sobre los clientes como una captación de clientes. Lo que es la sensibilidad, o mucho los resultados de esta campaña, se podría decir, los clientes con un score máximo son nuestros clientes fieles, los que siempre están recurriendo a tu compañía, y los clientes con score mínimo son los visitantes, los que pasan así por ocasiones, ingresan a tu organización. Y otro tenemos como resultado como resultado final mostramos una clara respuesta que tenemos un segmento alto en lo que son en el software máximo, que es en nuestros clientes fieles. A continuación les vamos a mostrar lo que es un caso, un resumen de todo el tema de lo que es data mining y un caso. Y espero que les haya gustado este tema, ya que es muy importante para nuestra carrera, que es de contabilidad, y aplicar lo que son los datos con que contamos en la empresa para poder dar un valor agregado y ser eficientes en nuestro trabajo. Eso sería todo. Nos vemos hasta otro día.
Buenas noches, les doy la bienvenida a la presentación de minería de datos. Definiendo minería de datos. El data mining o minería de datos es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. Las páginas e-commerce, las páginas web toman nota de cada clic de los usuarios y a veces incluso de por dónde pasa el cursor del ratón, para analizar y optimizar el contenido que ofrecen a los visitantes. Estos usos primarios de los datos justifican su recopilación y su procesamiento. Cuando Amazon registra no solo los libros que adquieren sus clientes, sino las páginas web que simplemente miran, saben que usarán de esos datos para ofrecer recomendaciones personalizadas. Igualmente Facebook sigue los cambios en las actualizaciones de estado y los me gustan de sus comentarios para establecer qué anuncios son los más adecuados en sus páginas y generar ingresos. Los datos pueden ser explotados con propósitos múltiples. Un caso concreto del potencial de los datos fue cuando Walmart revisó su base de datos de recibos antiguos y vio una correlación lucrativa entre los huracanes y la venta de Pop-Tarts. A continuación, otros ejemplos. En 2012, IBM colaboró en una prueba con la Pacific Gas and Electric Company de California y el fabricante de automóviles Honda para la recogida de vastas cantidades de información que respondieran a algunas preguntas fundamentales acerca de cuándo y dónde se surtirían los coches eléctricos y lo que ello implicaría para el suministro de energía. IBM desarrolló un complejo modelo predictivo basado en numerosos factores: el nivel de la batería del coche, su localización, la hora del día y las tomas disponibles en las estaciones de recarga más próximas. También reveló dónde sería mejor construir las estaciones de recarga. A la larga, el sistema necesitará tomar en cuenta las diferencias de precios entre estaciones de recarga próximas. Luego, emparejó esos datos con el consumo actual de la red, por una parte, y por otra con los patrones de consumo históricos de energía. El análisis de los enormes flujos de datos, históricos y en tiempo real, procedentes de múltiples fuentes, permitió a IBM determinar los momentos y lugares óptimos para que los conductores cargaran la batería de su vehículo. El auténtico valor de los datos es como un iceberg que flota en el océano. Solo se distingue a primera vista una minúscula porción. La mayor parte queda oculta bajo la superficie. Las empresas innovadoras que entienden esto pueden extraer ese valor oculto y obtener beneficios potencialmente enormes. En resumen, el valor de los datos ha de verse a la luz de las muchas formas distintas en que pueden ser empleados en el futuro, no solamente por cómo se usan ahora mismo, como se extrae de muchos de los ejemplos que hemos resaltado antes. Faircast explotó datos acerca de la venta de billetes de avión para predecir el precio futuro del pasaje aéreo. Google volvió a utilizar términos de búsqueda para revelar la prevalencia de la gripe. El Dr. McGregor vigiló los indicadores vitales de un niño para predecir el inicio de una infección. Maury le otorgó otra finalidad a unos antiguos cuadernos de bitácora, desvelando las corrientes oceánicas.
Luis Germán Quintero, nuestro invitado en esta primera parte del programa para hablar de minería de datos. ¿Qué es eso de la minería de datos? ¿Y por qué las empresas se empeñan en conseguir datos, pero a la hora de extractar la información, el conocimiento realmente que tienen las bases de datos, pues se quedan cortos? Vamos a hablar un poco con él sobre este tema, la importancia sobre todo de esa minería de datos y por qué las compañías deben poner atención a la hora de recolectar la información y sobre todo devolverla a conocimiento. Bienvenido a Negocios en Telemedellín, Luis Germán. Gracias, Paola, por la invitación. Qué bueno que esté aquí con nosotros y arranquemos contando un poco sobre ese procedimiento o ese proceso que tienen que surtir los empresarios para realmente convertir bases de datos en conocimiento. Sí, una inquietud muy grande de las empresas es cómo conocer más los clientes, cómo conocer el mercado, conocer la competencia, y siempre nos hemos basado mucho en la investigación de mercados. Pero lo que hemos visto es que hay otras fuentes muy importantes como son las bases de datos y la minería de datos, esa extracción del conocimiento que podemos hacer de todas esas fuentes de información. Digamos que un primer paso es definir específicamente qué es lo que la empresa quiere conocer de esos clientes para que esas bases de datos las construyamos con los datos que necesitamos para luego poder hacer como el cruce o la forma, la metodología para extraer de allí ese conocimiento. Vamos a explicar un poco ese procedimiento que usted le sugiere a los empresarios para tener en cuenta. Sí, algo fundamental es trabajar en la construcción de las bases de datos, mantener las bases de datos actualizadas, enriquecidas, con buena información, para poder tener claros esas preguntas que tú dices. ¿Cuáles son los qué? ¿Qué es lo que le quiero preguntar a la base de datos? Quiero conocer el perfil del cliente, quiero conocer la ubicación de mis clientes, quiero conocer quiénes son los clientes más valiosos, quiero hacer segmentaciones para entender las distintas necesidades de los clientes. Entonces es fundamental tener claro los qué es lo que queremos realmente averiguar sobre nuestros clientes. ¿Y cuáles podemos decir son esos medios o cuáles son, sí, como los espacios que las empresas pueden utilizar para nutrir esa base de datos? Claro, hay muchas formas de hacer el tema de bases de datos, el tema de concursos, ¿sí?, por internet, el tema de telemercadeo, pero tal vez lo más importante es aprovechar cada uno de los contactos con la empresa, cada contacto de la fuerza de ventas, el contacto en los almacenes, si es que tenemos almacenes, cada vez que un cliente entra a la página de internet, hacerle preguntas, cuando nos llaman, es aprovechar los diferentes momentos de verdad para enriquecer la información de los clientes. Está muy, digamos, ligado el tema de minería de datos al servicio. ¿Por qué? Claro que sí, porque la minería de datos nos da muchas respuestas a qué está pasando en servicio, en qué estamos fallando, por ejemplo, cuáles son los comentarios de los clientes. Muchas veces los gerentes de mercadeo, los gerentes de servicio, no le prestamos suficiente información a lo que llamamos las PQRs, peticiones, quejas y reclamos. Ahí hay mucha información, que si procesamos información, si molemos esa información, podemos concluir cambios en productos, cambios en servicios, qué valores agregados quieren los clientes. Ahí hay muchas respuestas para mejorar la operación de la empresa. ¿Cómo hacer las preguntas para no cansar a los clientes? Sí, es fundamental entender el cliente qué es lo que quiere a cambio para darnos esa información. Hay clientes que quieren que les demos un premio, hay clientes que quieren que les demos información sobre la empresa, que les demos promociones, es entender realmente a cambio de qué nos quieren dar la información. Y en general, digamos que los latinos estamos muy dispuestos a dar información. Hay que aprovechar eso, esa facilidad que tenemos los latinos de hablar para recoger esa información. En un almacén, en un punto de venta, en una conversación informal, nos dan muchos datos. Es saber recoger esos datos y guardarlos en una buena herramienta. Luis Germán, denos ejemplos concretos. ¿Qué empresas considera usted están haciendo una muy buena utilización de esa minería de datos o transformando sus bases de datos tradicionales en realmente conocimiento para la compañía? Sí, hay muchas empresas que están a la vanguardia en esto. Creo que el Éxito es una empresa que está haciendo un muy buen trabajo analizando, digamos, los consumos de cada uno de nosotros. Carulla lo estaba haciendo muy bien también. La Universidad de AFIT está también explorando todo el tema de base de datos. Compañías como Protección, muchas compañías de venta directa. Digamos que en general las compañías están despertando a entender que hay una fuente de conocimiento muy importante, que muchas respuestas que queremos en las empresas están ahí, están en las bases de datos, que lo que hay que ir es ir a hacer las preguntas a la base de datos. Porque es que decimos muchas veces, no, es que datos sí hay, permanentemente en el punto de venta, cada que la persona ingresa a la página web, digita algunos datos, pero a la hora de convertir esos datos en una información confiable o en conocimiento para la compañía,
podría fallarse ahí en esa metodología? ¿Qué le podríamos decir a los empresarios? Claro, parte del problema es que muchas compañías no han hecho la tarea de recoger bases de datos. He estado visitando muchas compañías muy importantes de 50, 60 años y no se han preocupado por construir una base de datos. En estos días hacía la cuenta una compañía, con los almacenes que tiene podría ser una base de datos de 180.000 registros mensuales, pero no lo hacen. Entonces las compañías están despertando en este momento eso. Y lo otro es que las otras compañías, las que sí lo han hecho, tienen bases de datos separadas. ¿Qué es lo primero? Integrar esas bases de datos para que la información de Paola esté solo en un lugar. No puedo tener 3, 4 direcciones de Paola, 4 teléfonos, sino toda la información consolidada en un solo lugar. Entonces el primer consejo es construir las bases de datos, las que no las tenemos, y las que no, integrar esas bases de datos. ¿Qué información, para que nos dé ejemplos, se puede extractar de esas bases de datos? Sí, una fundamental es el perfil de los clientes, es mirar cómo ha cambiado el perfil de los clientes a través de la historia, el perfil por producto, ¿sí? El perfil por segmento, cómo es el perfil de los clientes más valiosos. También en temas de georreferenciación, en la universidad, digamos en EAFIT, lo que hemos visto es cómo ha cambiado la ubicación de los estudiantes, hacia dónde crece Medellín, por ejemplo. Nos sirve para reubicar, por ejemplo, en otras empresas, fuerzas de venta, para ubicar puntos de servicio. ¿Dónde es mejor poner un punto de servicio? No ponerlo por intuición, sino porque realmente mis clientes están allá. Para temas de identificación de clientes valiosos, las compañías tenemos que identificar nuestros clientes habituales. No es lo mismo un cliente ocasional que un cliente habitual. Tengo que hacer mucho más esfuerzos con un cliente habitual. Las bases de datos, hay mucha información muy rica que es muy entretenido ponerse a mirar tantas respuestas que hay. O sea que permite casi que extractar también información demográfica, psicográfica incluso, ampliar ese conocimiento del cliente y quizás ayudar en la toma de decisiones empresariales. De ahí la importancia de convertirla en conocimiento. Por supuesto, creo que en mercadeo, ventas, servicio, tomamos muchas decisiones por intuición o por lo que uno cree que es lo correcto. Y realmente vemos que en las bases de datos podemos tomar mejores decisiones, muchas mejores decisiones basadas realmente en la realidad de los mercados, de los clientes y de sus necesidades. ¿La minería de datos también nos sirve para prospectar clientes? Por supuesto, por supuesto. Digamos, en una empresa como Casa Editorial El Tiempo, una universidad como La Sabana, como EAFIT, todo el tiempo está mirando sus bases de datos y prospectando quiénes son los mejores candidatos para un programa, para un producto en particular. Clarísimo, es mucho más eficiente hacer una estrategia de ventas y mercadeo con una base de datos prospectada que no mandar a la fuerza de ventas que no sabe si coger si para el sur, si para el norte o para el occidente. Se habla de dos tipos de minería de datos, la descriptiva y la predictiva. Cuéntenos la diferencia entre estas dos. Sí, la mayoría de las empresas en Colombia hacemos minería descriptiva. ¿Qué es descriptiva? Es la base de datos me da respuestas obvias que ahí están, el perfil del cliente, la edad, el género, esas son cosas que a simple vista yo las veo. La minería predictiva lo que trata es de, valga la redundancia, predecir algo. ¿Cuáles son los clientes que yo podría perder, que no van a renovar un producto? ¿O cuáles clientes tienen mayor probabilidad de comprar y me da un porcentaje? ¿Cuáles clientes tienen mayor probabilidad de hacer una venta cruzada o una compra cruzada en este caso? Entonces la minería predictiva se basa en la historia para predecir un comportamiento futuro. Danos un ejemplo de eso, que podamos, digamos, como entender la importancia de la minería de datos y específicamente de este método predictivo. Somos en el periódico El Tiempo, hay unos vencimientos de producto, los vencimientos de suscripciones. La minería predictiva me dice cuáles de esos clientes que se les vence la suscripción tienen mayor probabilidad de no renovar la suscripción. ¿Para qué? Para hacer estrategias diferenciales. Entonces un cliente que tiene una alta probabilidad de renovar, le hago una estrategia normal por teléfono y con lo que siempre le ofrecemos, pero si tiene una alta probabilidad de no renovar, hacemos una estrategia diferente. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, darle más herramientas a la gente para, si el cliente dice no va a renovar el periódico, decirle, bueno, si se queda le doy tal cosa, le ofrezco esto gratis, le doy este valor agregado, ¿sí? O además para poner agentes más especializados para manejar, digamos, como casos más difíciles. Esa es una de las aplicaciones, pero realmente la minería predictiva, hasta para temas de terrorismo lo usan, para predecir quién puede tener el perfil de un terrorista. O sea, la minería hoy tiene muchos usos en el mundo. Claramente en el mundo empresarial, que es el que nos interesa en este programa, es más para temas de mercadeo, ventas y servicio. Porque el término minería, data mining, es el que manejan internacionalmente, pero ¿de dónde viene en sí como el término y la evolución que ha tenido desde el punto de vista del mercadeo? Sí, porque es como si las bases de datos son como una mina que lo que hay que hacer es explotarla para sacarle ese conocimiento.
De verdad, Luis Germán, que muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín de ese conocimiento que usted tiene sobre minería de datos. Muchas gracias. A usted gracias por la invitación y a trabajar en las bases de datos. Este es Negocios en Telemedellín.